Antes de presentar a Karin, quiero saludar especialmente a nuestro decano, al doctor Francisco Alarcón. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy día, Francisco. A saludar también a todos los colegas, profesores, docentes, académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad Finisterra que están hoy día con nosotros. Seguro que si nombro algunos se me van a olvidar otros, perdónenme, pero vi por ahí al doctor Alejandro Yarzún, al doctor Hasanovich, a Hugo Buitano, la secretaria académica también está la doctora Miriam Rosas, Juan Pablo Aguilera, Jaime Álvarez, hay muchos, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy día, y también sé que hay muchos amigos que también vi por ahí. Muchas gracias por estar acá, hay algunos que hace mucho tiempo que no veo, pero estoy muy contenta de que estén acá con nosotros. Voy a continuar ahora presentando a Karin. Karin, la verdad es que es una amiga. Me aprendí un poco de su currículum, no todo, pero algo. Pero estoy presentando a una amiga y eso para mí es lo más importante. La doctora Weinborn es cirujano dentista y endodoncista de la Universidad de Chile. Ella además es magíster en bioética de la Universidad del Desarrollo y magíster en educación de la Universidad Mayor. Además, en este momento en nuestra facultad, ella es el académico encargado, responsable de la unidad de bioética de la Facultad de Odontología de la Universidad Finisterre, y es miembro del Comité de Ética, de Bioética también de la Universidad Finisterre. Te doy la bienvenida, Karin, te aprovecho de agradecer el que estés acá con nosotros, que me hayas dicho que sí al tiro sin dudar a esta invitación, y nada, te dejo las pantallas. ¿Quieres compartir pantalla para Ok. empezar? Bueno, buenas noches. Gracias a todos los que están. He visto gente súper variada. Al decano, primero que nada, buenas noches. Y a todos, veo ex compañeros de magíster, veo compañeros de trabajo y veo alumnos, lo cual me gusta mucho. Veo alumnos que tengo de la Universidad Mayor y de la Universidad Finisterre. Entonces, es bonito porque la idea yo creo que las nuevas generaciones son las que van a aprovechar más que nosotros. Ojalá que nosotros también podamos hacer algún cambio de switch, pero mi fe está puesta en ellos, así que es con mucho cariño esta charla para ustedes y la idea es que puedan participar lo más posible. José Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, tampoco me salvaré yo. Esta es una forma bastante como autosuficiente de mirar a la persona, que como que él siente que, en esta frase, que él tiene la posibilidad de autosalvarse, y es un poco sí, pero también nosotros tenemos, como seres humanos, a veces en nuestra vida, y dadas ciertas circunstancias, que dejarnos hacer, dejarnos cuidar. Y esas circunstancias pueden ser razones que nos entregan una vulnerabilidad de origen antropológico, como por ejemplo cuando somos niños, que necesitamos que nos cuiden. Nosotros somos seres dependientes y no podemos crecer solos. Si una guagua nace y no la cuidan, se va a morir. Entonces somos seres sociales que necesitamos cuidado. También cuando envejecemos, llega el minuto en el que a lo mejor una persona que fue muy autosuficiente, muy independiente, muy autónoma en la vida, necesita después el cuidado de su gente y de la sociedad incluso. Hay que, en esas situaciones o cuando alguien está enfermo, tienen que dejarse hacer, dejarse cuidar, y eso es difícil, porque son minutos de vulnerabilidad que a nadie le gusta pasar. Y hay otras personas que por sus condiciones tienen una vulnerabilidad un poco mayor, como cuando hay alguna discapacidad, y ahí es la sociedad la que les puede entregar o no mayor vulnerabilidad. O sea, cuando no existe la adaptación para esas personas para poder desarrollarse, es una vulnerabilidad que ya socialmente es aumentado. Entonces, si esa persona que está ahí
es vieja o es adulto, mayor, y además es discapacitado y la sociedad no los ayuda porque están, por ejemplo, son migrantes y que están desarraigados de donde están, o son personas que son pobres, se van aumentando los factores de vulnerabilidad de la gente. Entonces, nosotros no somos solo nosotros y nuestras circunstancias, somos nosotros, nuestro entorno y la sociedad completa que nos entrega mayor o menor vulnerabilidad social junto con la vulnerabilidad inherente y antropológica, que es la que nosotros tenemos. También existe la vulnerabilidad del punto de vista como social, que por ejemplo acá hablaba este señor que es Arthur Killercut, que decía que en Inglaterra un niño pobre no tenía muchas esperanzas más que un esclavo ateniense de lograr libertad intelectual con la que nacen las grandes obras literarias. Él estudió los poetas de Inglaterra y vio que la mayoría de los poetas eran todos hombres de partida y además hijos de gente que, o sea, ellos tenían dinero como para poder vivir y estar tranquilos y estudiar, ir a buenos colegios. Entonces tenían una posibilidad de ser más libres y desarrollarse mejor. Virginia Woolf, que es la que está en la foto, ella hablaba en su libro Un cuarto propio, donde decía que las mujeres, para poder escribir novelas, ni siquiera cosa más difícil, pero una novela, necesitaban tener un lugar donde estar y dinero, 500 libras al año lo nombraba ella, para poder sostenerse. Entonces, ahí se aumenta cuando las personas son vulnerables, mientras más vulnerables son menos libres en la vida. Entonces, la cuestión de si es que existe una obligación moral o no de proteger a los seres vulnerables es algo que nosotros podemos discutir desde muchas áreas. Y, por ejemplo, el cuidado hay una historia bien bonita respecto a eso. Venía caminando un ser que se llama Cuidado, llegó a un río y tomó el barro que estaba en ese río y empezó a modelar una figura. Y generó una figura parecida a la que ustedes ven en la foto. Y esa figura, él quiso darle un alma y llamó a Júpiter para que le diera el alma. Júpiter sopló esta figura y le entregó el alma, el espíritu. Y en ese minuto Júpiter le dijo que quería ponerle su nombre, Júpiter, porque era el espíritu. Y ahí la Tierra reclamó y dijo que no, porque el barro, con lo que se había hecho el cuerpo de este ser, era de ella, entonces que tenía que llamarse Tierra. Y fueron al Tribunal Supremo y ahí la respuesta fue que en realidad no iba a ser no se iba a llamar ni Tierra, ni Júpiter, ni Cuidado, como fue su creador, sino que este ser, cuando muriera, el espíritu se iba a ir a Júpiter, el cuerpo se iba a ir a la Tierra, y mientras estuviese vivo, Cuidado sería el encargado de estar con él. Porque este es el ser humano y así está constituido. Nosotros somos vulnerables y el cuidado es algo que nosotros tenemos que desarrollar durante toda nuestra vida. El cuidado es algo inherente al ser humano. Un segundo. Perdón, pasó una cosa con mi computador. Las cosas que pasan online, ya. Entonces, ¿cómo justificamos también la responsabilidad de nosotros de cuidar a otros? Aquí podemos ver a Jonas que habla de la ética de la responsabilidad, y la ética de la responsabilidad él la justifica porque nosotros naturalmente tendemos a cuidar a los hijos. Las madres, por ejemplo, cuidan a sus hijos y les entregan un cariño y un cuidado sin esperar nada a cambio.
él plantea que eso es lo que nosotros, como seres humanos, deberíamos hacer para la humanidad. Nosotros deberíamos asegurar que la humanidad pudiese estar en las próximas generaciones, por lo tanto, deberíamos entregar este cuidado de la biosfera, del planeta, para que la humanidad como tal pudiese subsistir a través del tiempo. Y Immanuel Kant hablaba de que las personas y los seres humanos deberían ser cuidados porque la dignidad es algo inherente. Cada uno de nosotros es un ser humano irrepetible y que necesita, que necesita ser reconocido como un individuo que tiene una dignidad inherente y que eso solo justifica el que esa persona no pueda ser utilizada. Y eso es lo que, por ejemplo, en la Declaración de Derechos Humanos se recalcó, y que las personas, por mucho interés que hubiese de investigar y de crear un nuevo conocimiento, no se podía utilizar a las personas como un objeto. Y Aristóteles, hablando de la ética, habló desde la compasión y habló de qué es lo que es la compasión. Y decía que, por ejemplo, cuando alguien tiene una pena por un mal que aparece como grave, no un mal irrelevante, tiene que ser un mal grave y penoso en una persona que no lo merece. Él habla de que es más fácil compadecerse de las personas buenas porque es alguien que no lo merece, lo cual nosotros podemos estar muy de acuerdo que cuando un niño sufre un mal, para nosotros es quizás más fácil compadecernos y entenderlo y más doloroso que cuando alguien, por ejemplo, un preso, sufre un mal. Sin embargo, cuando nosotros vemos a esa persona que pudiese ser un preso y está sufriendo un mal que nosotros consideramos que realmente es grave, que es intolerable, también nos compadecemos de esa persona. Porque todos nosotros podemos entender de qué es lo que de lo que se puede sentir en estar en esta situación, que nosotros o que alguien que es cercano a nosotros pudiese sentir ese dolor o ese sufrimiento. Y eso es lo que nos hace como empatizar. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros también somos vulnerables, podemos compadecer a los otros. Pero en la parte de Aristóteles lo que faltó es que no habló de la empatía en sí, sino que habló de la compasión. Pero la empatía es importante considerar que puede tener dos áreas. La empatía puede tener una empatía como la que vemos en esta imagen, de un sacerdote que llevaba a los niños que tenían problemas motores y ciertas discapacidades a bañarse en el mar porque eso les hacía bien, y él lo hacía porque empatizaba con el dolor de estos niños. Pero también existe una empatía que es una empatía más positiva, que tiene que ver con, por ejemplo, como esa hermana grande que puede llevar a estos niños a bañarse al mar, que ella puede querer hacer otra cosa, pero como sabe que sus hermanos van a ser felices y van a estar contentos por bañarse en el mar, esa compasión es una compasión gracias a la empatía, pero positiva. Entonces, tenemos esos dos lados y esa polaridad de la compasión, una compasión que nace desde la compasión en base al dolor del otro y una compasión que nace en base a la alegría que se puede generar en otro. Pero eso somos los humanos. Los humanos podemos tener esta compasión y esta alegría porque somos vulnerables y logramos empatizar. Pero los dioses, por ejemplo, como cuenta la historia antigua, acá es la historia de Aquiles, que Aquiles era mortal, sin embargo su madre lo sumergió en una fuente que lo blindó con inmortalidad, y el único lugar que le quedó débil fue su tendón, porque fue de donde la madre lo agarró, y es el único lugar que no se logró sumergir en esta fuente de inmortalidad. Y es donde ese no Dios terminó mostrando su humanidad y muriendo por una flecha atravesada. Pero los dioses en general en las historias antiguas eran dioses crueles, que hacían daño y que a ellos no les dolía porque ellos no entendían lo que era ser un ser vulnerable.
La muerte, o su alusión, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos se conmueven por su condición de fantasma. Cada acto que ejecutan puede ser el último. Y no hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y lo azaroso. Eso lo dice Borges en su cuento. Y es cierto, nosotros nunca sabemos cuándo va a ser el último día, el último minuto, o la última vez que hacemos algo, la última vez que nos encontramos con alguien. Y eso hace que nuestra vida tenga tantos momentos especiales, porque si pudiésemos ser inmortales, sería una repetición de las cosas que nos gustan y una repetición a lo mejor de las que no nos gustan, pero no tendría cada minuto la relevancia que tiene en la vida de los seres mortales. Y nosotros necesitamos sentir nuestra vulnerabilidad para afirmar nuestra humanidad. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de lo vulnerables, logramos empatizar con los otros seres humanos. Y es así como Jesús, que es el Dios cristiano, es el único Dios que logró tener compasión por nosotros, porque Él bajó a la tierra y se hizo una persona, se hizo un ser humano, se hizo vulnerable, pudo sufrir, pudo morir, renunció a su inmortalidad. Entonces eso es lo que le da una característica diferente. Porque el hombre no está hecho para la muerte, porque eso no sería una vida con sentido, ¿no es cierto? Está hecho para la vida, pero puede morir en cualquier momento. Estamos siempre a la muerte, esa es la vulnerabilidad que tenemos. Nosotros somos seres humanos y no es solamente morimos, como los animales, por ejemplo, que ellos también mueren. Nosotros sabemos que vamos a morir. Y eso nos hace tener conciencia de lo que puede significar cada minuto dentro de nuestra vida. Y la vulnerabilidad se nos plantea en muchos momentos. O sea, ahora, por ejemplo, con el cambio climático, la vulnerabilidad de la especie está en juego. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, cómo va a ser nuestra vida de ahora en adelante. Tampoco lo sabemos con la pandemia que estamos viviendo. Es como una ola gigante que se nos está acercando y no tenemos claro cómo nuestra vida se va a desarrollar después de esto. Y la vulnerabilidad que nosotros en Chile tenemos siempre, o sea, nosotros somos un país que estamos acostumbrados a vivir con terremotos, con aluviones, etcétera, o sea, con inundaciones. Somos un país que sufre naturalmente una gran vulnerabilidad y por lo mismo somos un país que somos solidarios. Hemos aprendido que la forma de sobrepasar esta vulnerabilidad como país es la solidaridad. Y como dice Adela Cortina, es suicida renunciar a la solidaridad por la sencilla razón de que navegamos en un mismo barco, estamos todos juntos y compartimos un destino común. Entonces, este destino común a veces nos trae miedo, tenemos destinos comunes, tenemos destinos individuales. Ahora me gustaría que por el chat, por favor, escribieran cuáles son sus miedos, qué es lo que a ustedes les provoca miedo, qué es lo que les genera algún nivel de vulnerabilidad. Yo no los puedo ver, así que si me los pueden... Ay, sí. ¿Puedes verlos, Karin, o Sí, te los leo? bien. Están todos contestando. Me encanta el rechazo, incertidumbre, el dolor, desesperanza, muerte de un hijo, perfecto, fracaso, el tiempo, mira, la soledad. La soledad ahora, como dice Matías, es un tema ahora con el cuento del aislamiento, de la pandemia. Mucha gente está sufriendo soledad y lo están pasando muy mal.
Ya, quiero ver. Empujarlo. Ya, entonces salieron varios miedos que dentro de los miedos más comunes de las personas está principalmente el miedo a la muerte. Y como decían por ahí, el miedo a la muerte de un ser querido, la muerte por faltarle al resto, a las personas que nos quieren, la muerte por propia, dada la incertidumbre de lo que significa morir, cómo es el proceso de muerte, cómo se siente morir, qué hay más allá. O sea, la muerte tiene un montón de matices y es uno de los miedos constantes en las personas. El miedo a la soledad, como decía Matías y varias personas más, es un miedo también fuerte, porque el miedo nosotros somos seres sociales, entonces vivir aislado y estar solo o vivir rechazados, porque también por eso les duele a las niñas, por ejemplo, cuando les hacen bullying en el colegio y les dicen, no, en realidad tú ya no eres más mi amiga, yo soy amiga de ella o de esta otra. El miedo al rechazo y a la soledad es un miedo que también es fuerte y por nuestra naturaleza de seres sociales. El miedo a la enfermedad es otro miedo que es recurrente porque es un miedo a perder las capacidades que uno tiene naturalmente, es un miedo a sufrir, es un miedo al dolor. Y en esa parte es donde nosotros como dentistas estamos relacionados directamente. Cuando llega un paciente enfermo, puede estar así, puede venir como este cuadro que está sufriendo un dolor agudo o un dolor crónico en forma constante y que no solamente va a estar sintiendo el dolor físico, sino que va a estar padeciendo un sufrimiento, ya siendo una persona mucho más vulnerable. Entonces nosotros, esa vulnerabilidad que tiene este paciente que acude con nosotros por ayuda, eh, si nosotros podemos aliviarle el dolor, vamos a disminuir rápidamente su sufrimiento. Si no controlamos el dolor del paciente o somos negligentes en el manejo de él, aumentaremos el sufrimiento del paciente y aumentaremos la vulnerabilidad que ella tiene. Por lo tanto, estaremos vulnerando la dignidad de esta persona. Edmund Pellegrino dijo que cuando el cuidado debe ser con compasión, promocionando la autonomía con la entrega de confianza del paciente hacia el equipo médico y con el foco centrado en el paciente. Siempre nosotros que hagamos un acto médico, odontológico, etcétera, tenemos que tener al paciente en el centro. Ese debe ser nuestro foco. Y debe ser un cuidado compasivo. ¿Por qué nosotros como dentistas somos tan importantes para los pacientes? ¿Y por qué tenemos un rol dentro de la sociedad que es relevante? Porque el área en la cual nosotros trabajamos, que es todo el territorio maxilofacial, es un área que es muy relevante en la comunicación. O sea, hablamos a través de la boca, nos expresamos, nos alimentamos también con esta área. Por lo tanto, un paciente que tiene alteradas sus funciones va a tener complicaciones en la alimentación. Es un área con la que nosotros podemos expresar afectividad. Y la autoimagen es muy relevante. Cuando a una persona le faltan, por ejemplo, o tiene problemas en los incisivos centrales superiores, toda su autoestima y su autoimagen se ve disminuida. Las personas sufren por eso, no pueden hablar, se ríen tapándose la boca, tienen un montón de problemas asociados, no solamente un problema funcional, tienen un problema estético y que eso finalmente les termina cortando la libertad. Entonces, el área en el que nosotros trabajamos es un área muy relevante y por lo tanto tenemos que hacerlo lo mejor posible para evitar que coartar la libertad del paciente sea lo menos posible. Desde el año pasado nosotros nos hemos acostumbrado a ver este tipo de letreros. Y claro, porque en el fondo nosotros tenemos que hacer costumbre la dignidad y hacer la costumbre en nosotros, en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos que reconocer al paciente como una persona y que tiene su dignidad propia y no tenemos que vulnerarla. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros la podemos vulnerar una y otra vez. Les quiero dejar este testimonio de él es un paciente que fue a la FINI y accedió a que yo lo grabara
porque quería contarnos una historia. Ya. Mi nombre es Arturo. Te cuento, estaba atendiéndome para hacerme un trepanado del diente donde tenía una fractura. Y la profesional que me estaba atendiendo me hizo sentir que yo no le importaba dentro de lo que estaba haciendo a mí, sino que me trató como un objeto, me sentí pasado a llevar, me sentí poco importante para ella dentro de lo que estaba haciendo. Y creo que dentro del trabajo que uno hace, marca mucho la diferencia la calidad humana que uno tiene para con el paciente. Si yo le doy la importancia que tiene, lo hago sentir de buena manera, el resultado cambia dentro de la persona. Entonces, en este caso, lo que el paciente reclamaba no era un problema de la atención, de la calidad del tratamiento que se le realizó, sino que del trato y de la conexión. Él se sintió, como decía Kant, él se sintió como un objeto. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer. No podemos hacer ni cosificar ni hacer que el paciente se sienta cosificado, porque atentamos directamente contra su dignidad. Y nos vamos a equivocar probablemente muchas veces en cómo hacer las cosas, cómo tratar, pero yo los llamo a que reflexionen y traten de a poco ir haciéndolo cada vez mejor. Yo me he equivocado muchas veces en mi práctica profesional y cada vez trato de poner un poco más de intención, de entender cómo es tratar a una persona como del punto de vista moral, los conflictos que nos enfrentamos en la práctica diaria. Y hay cosas, esta lámina me encanta, que dice que mantener la dignidad del paciente es cosa de todos. Así en medicina, por ejemplo, que es cosa de cerrarles un poco la bata al paciente. En odontología también nos equivocamos en estas cosas que pueden parecer muy simples y muy de rutina, pero por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una endodoncia y tenemos al paciente con goma dique y está con salida y lo vamos a llevar a tomarse una radiografía, si nosotros no aspiramos la salida, por ejemplo, antes de que el paciente se pare, el paciente va a ir chorreando a la sala de rayos. Eso ya no corresponde. Nosotros hay muchas cosas que podemos hacer y cuidar, ¿ya? Darle los analgésicos que el paciente necesita previamente, evitar que tenga dolor en forma innecesaria. Porque el dolor crónico o el dolor agudo generan distintos impactos en las personas. Y acá podemos ver cómo el arte también manifiesta el dolor. Guayasamín tiene una serie de láminas enormes del dolor. Frida Kahlo, ustedes saben que era una pintora que tenía la espalda, ella tenía dolor constante y así lo retrató en su arte. Y Susan Goldstein es una pintora que tenía dolor facial constante, y así se retrata. Entonces, el dolor es parte de la vida de las personas. Tratamos de ayudarlos y aliviarlos en lo que nosotros podemos. Esta pregunta la hizo una compañera de mi magíster de bioética el otro día en el chat, y me encantó. Y me gustaría porque acá no hay respuestas, pero me gustaría que ustedes nos dijeran si es que la vulnerabilidad fuera representada por algún elemento de la anatomía humana, ¿con cuál lo relacionarían ustedes? Lo leo en el chat. La cara, el corazón, los ojos, el cerebro, corazón. Qué bonito lo que puso Jaime. En el chat de mis compañeros de colegio, o sea, de colegio de magíster, las respuestas fueron variadas. Algunos pusieron la piel, otros pusieron que
eran los ojos, porque los ojos eran el reflejo del alma. Yo cuando pensé eso dije que quizás hay distintos tipos de vulnerabilidad también, y distintos tipos, porque yo por ejemplo pensaba que la física para mí podría ser la piel, o la vulnerabilidad ya más emocional en el corazón. Y también hay una vulnerabilidad como a través del tiempo, que es lo que yo les decía, la que es como antropológica, que también podría ser con el cerebro, cómo se va deteriorando. Entonces, puede ser cualquiera, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos trabajando y tenemos pacientes, ojalá los podamos curar. Si llega un paciente con una urgencia, ojalá seamos nosotros quienes los podamos curar y resolverles el dolor. Pero si no podemos hacerlo, aliviémosle ese dolor, por lo menos. Aliviémoslo con un analgésico, derivémoslo a donde corresponde, etc. Y si no tenemos ninguno de esos recursos, consolémoslos, escuchémoslos, seamos humanos con nuestro paciente. Conectémonos desde la humanidad. Porque la odontología basada en evidencia es maravillosa desde el punto de vista de la técnica, pero tenemos que avanzar hacia una odontología basada en valores. No dejar la evidencia, pero mezclar con los valores. Porque el profesionalismo nos habla de que el personal de salud bucal debe asumir el compromiso para la educación continua y permanente en las áreas de ética, lo dice como primero, científica y técnica, con el fin de brindar a sus pacientes el máximo de posibilidades de atención. Nosotros no debemos quedarnos en el título y no actualizarnos. Nosotros necesitamos ser profesionales virtuosos que se muevan en una ética de máximo. Eso quiere decir querer hacer lo mejor, no solo lo mínimo requerido, sino que a buscar la perfección y basarnos en la excelencia y las virtudes que persigan objetivos de curar, pero también de cuidar y acompañar y sentirse responsable por el logro de sus necesidades. Esta es una campaña que hubo a nivel mundial hace no mucho, de los dentistas, que hablaba de eso, decía que estas manos no tratan solo dientes, son personas, ¿ya? Entonces eso es importante, logren entender a la persona con la que ustedes van a trabajar, porque el profesionalismo debe estar sustentado en valores. Si nosotros no tenemos los valores, la bioseguridad, por ejemplo, que ahora está tan en boga y es tan importante, no hay nadie, cuando están en la consulta, nadie los va a estar controlando si en realidad hicieron el lavado que correspondía, si hicieron no sé, si tienen los desinfectantes adecuados, etc. Si ustedes están actualizados en lo que es bioseguridad, por ejemplo, ahora en tiempos de COVID, es otra la bioseguridad que la que siempre habíamos aplicado y cambia día a día. O sea, yo el miércoles estuve en una charla en la cual nos decían que ya lo que hace 2 meses atrás se hablaba, por ejemplo, de que los pacientes tenían que hacerse enjuagatorios con peróxido de hidrógeno, ya no sirve, está fuera. Entonces, si nosotros no estamos actualizándonos porque para nosotros es importante, porque es un valor dentro de nosotros ser profesionales excelentes, no hay una regulación externa, es una regulación interna, porque así podemos evitar que nuestros pacientes tengan problemas y otras cosas también. O sea, los valores se refieren no solo a la transmisión de enfermedades, se refieren a cómo eliminamos los desechos tóxicos, a cómo manejamos todo dentro de nuestra consulta. Y ahora vamos a trabajar con todos estos elementos de protección personal que nos van a hacer estar quizás más lejos de nuestros pacientes, más lejos del punto de vista físico, pero tenemos que buscar las herramientas y la estrategia para poder mantener una relación clínica que sea una relación cercana con ellos. Yo no sé si la tecnología a lo mejor nos va a ayudar y a lo mejor hacer consultas mediante cámaras para poder verlos más cerca. No nos vamos a poder mirar a los ojos porque así no se hace, nos vamos a tener y en la consulta probablemente nos vamos a tener que comunicar solo a través de los ojos, ya que no vamos a poder estar cara a cara, pero son estrategias que vamos a tener que ir con el tiempo aprendiendo todos. Porque tenemos que aportar a generar una odontología altamente calificada desde el punto de vista técnico, pero más humana
lo ideal que debería aspirar la bioética. Para eso está la bioética, para tratar de generar esta mezcla entre la parte más técnica, pero introducir la humanidad aquí. Y por último, les quiero dejar este mensaje de Stephen Hawking, que es: todos somos viajeros en el tiempo, viajando juntos hacia el futuro. Entonces trabajemos juntos para hacer que este futuro sea un lugar que nosotros queramos visitar. Gracias. Muchas gracias a ti, Karin, por tu presentación. Hay aplausos por ahí, aplausos de Alejandro. Muchas gracias. Queremos invitarlos a pensar en algunas preguntas, en que empecemos una conversación. La idea de este ciclo, como les comentaba al comienzo, es que podamos pensar y reflexionar en conjunto. Mientras ustedes piensan, quiero invitarlos a hacer un Mentimeter para ver con qué palabra se identifican o se quedan de esta presentación de la doctora Weinborn, mientras ustedes van pensando en las preguntas para que podamos hacer un poco de conversación ahora. Voy a compartir pantalla. Tenemos un pequeño problema técnico, porque le falta un número, doctora, realmente. No, no le falta. 16877. Era así. Eran 5. Sí, era así. Ah, ya. Sí, lo confirmé, Camilo. Veamos si hubiese algún problema, pero lo confirmé, así que espero que funcione. Pueden incluso ingresar a www.menti.com desde el celular, si es que no desean hacerlo en la misma pantalla del computador, para que les sea más fácil también a los asistentes. Gracias, Camilo. Pueden empezar a poner sus palabras y a contarnos un poco cómo definirían la sesión de hoy. Compasión, vulnerabilidad, empatía, dolor, calidad humana, profesionalismo, dignidad, interesante, propósito, qué linda palabra, me encanta. ¿Qué más? Conciencia ética, reflexión, cuidado, bondad, aterrizada, interesante, profunda. No sé quién puso lo que estoy leyendo, pero no lo voy a leer, justamente por eso. Empatía, respeto, libres. Pueden seguir poniendo sus palabras. Está muy lindo, va a quedar muy bonito el Mentimeter. Después lo vamos a publicar en redes sociales para compartirlo con ustedes. Y vamos a darle un par de segundos más. Muy lindo, muchas gracias. Vamos a volver ahora y vamos a ver la doctora Fischer. Hola Jackie, qué gusto que estés acá. Inspiradora, dice. Quería aprovechar también de saludar al doctor Ángel Fernández, que antes no lo saludé, que también andaba por ahí, nos estaba acompañando. Veamos si es que hay algunas preguntas primero, porque yo tengo una y puedo partir, pero como soy muy autorreferente, quiero ver si hay alguna pregunta primero y me puedo dejar para después. Sandrita, ¿querés explicarle igual? Les voy a explicar primero cómo funciona la dinámica. Bueno, para solicitar el micrófono deben levantar su mano virtual. Esta se encuentra en el extremo inferior de su pantalla, hay un icono que dice participantes. Si ustedes lo seleccionan, se va a desplegar a mano derecha
un menú y abajo, al fondo de ese menú, a mano derecha, va a haber una opción que dice levantar mano. Y ahí nosotros vamos a poder darles la palabra, tienen que seleccionar ese icono. Una vez que nosotros les demos el micrófono, va a aparecer un mensaje que dice que el hospedador o anfitrión desea desmutear su micrófono, y ustedes tienen que seleccionar la casilla azul que dice desmutear ahora. Bueno, si es que quieren realizar preguntas escritas, recordarles que se hacen a través del usuario preguntas en un chat privado, y estas se van a leer por la doctora Mireia. Y en el caso de que hacen preguntas sin responder, les solicitamos que por favor nos envíen estas al correo de soseo@uft.edu, y estas se les van a enviar a la doctora Karin para que las pueda responder posteriormente. Eso. Acá. Tenemos una persona que quiere tomar la palabra, Manuel Santos. Ah, qué bueno. ¿Ya? Doctor Santos, ¿le activas tú del micrófono, Camilo? Sí, pero no coloque nada, no active el micrófono, ¿ya? Siga un poquito el conducto irregular que dijimos recién. ¿Lo logró? No, todavía no. Vamos a ver si podemos conectar con el doctor Santos. Pero no sé si le aparece alguna casilla que diga que lo van a desmutear. Sí, es que se supone que cuando uno hace clic sobre solicitar para reactivar el audio, debería abrirse esa ventana para que en el fondo él pueda... Ahora sí. Creo que ahí sí. Ahí sí está el doctor Santos. Sí. Oye, Hola, buenas te felicito, tardes, doctor. Mirina, por organizar todo esto, y felicito a Karin, excelente tu presentación, realmente muy motivadora, felicitaciones. Gracias. Tengo un comentario y hacerte una pregunta un poco más general, ¿eh? Mira, en la ética de la vulnerabilidad hay una autora francesa, la Corinne Pigueron, no sé si tú la ubicas, que escribió un libro sobre la ética de la vulnerabilidad. Y ella plantea una cosa muy interesante, y yo creo que tú la dejaste muy clara, que ella se opone un poco a la definición de dignidad humana tan rígida de Kant, que se basa esencialmente en la racionalidad. Y ella dice que lo que carece la definición de Kant de la dignidad, porque uno respeta al otro, ¿qué reconoce en el otro? Es porque el otro es vulnerable. Y por eso, digamos, uno lo respeta, más que por la racionalidad que uno ve que el otro es racional igual que uno. ¿Ok? Entonces te quería preguntar si tú estás de acuerdo con esa opinión. Sí, totalmente, porque siento que hay seres que ni siquiera son racionales, hay seres humanos que ya perdieron la capacidad, no sé, cuando por ejemplo, alguien que tiene Alzheimer, o los niños que no sabemos bien, las guaguas, nosotros los respetamos porque son vulnerables, y es una parte con la que empatizamos y es constitutiva de nosotros, de todas maneras. Gracias. Muchas gracias, doctor Santos, por su pregunta. Tenemos al doctor Alejandro Yersun también con su manito levantada. Camilo, si le puedes dar la palabra, vamos a tratar de conectar con el doctor Yersun. Doctor, indíqueme si logró reactivar su audio. Ahí sí, súper bien. Hola, Alejandro. Qué gusto que estés con nosotros. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Y este es el primer webinar en que yo participo, ¿ya? Y quiero destacar que decidí participar por primera vez en un webinar considerando la naturaleza del tema, ¿verdad? Yo quiero felicitar a Karin, porque esta es una temática que hemos largamente conversado, de la importancia de la inclusión de la ciencia humana, de la moral, de la ética en el ejercicio profesional. ¿Ya? Así que yo la felicito de todo corazón. Y mi pregunta o mi comentario en realidad es que
Karin dijo por ahí en su exposición de que los chilenos éramos solidarios, ¿verdad? Y cuando hablamos de solidaridad, siempre mostramos al señor con la bandera para el maremoto, mostramos a los 33 saliendo de la mina, o mostramos grandes catástrofes, ¿verdad? O nos acordamos de Don Francisco en sus campañas de la Teletón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y mi pregunta, no es pregunta en realidad, es un comentario, es que los chilenos somos solidarios colectivamente frente a catástrofes, ¿verdad? A problemas que afectan a toda la comunidad toda, porque en lo individual, ¿verdad? En nuestras casas, con nuestros vecinos, ¿verdad? ¿Somos verdaderamente solidarios? ¿O compasivos, misericordiosos? Entonces, o es un constructo que se ha ido formando con el transcurrir de los tiempos de que los chilenos somos solidarios. Entonces, yo creo que no somos tanto. Yo creo que ese mito de que los chilenos somos solidarios se prueba y se demuestra en cosas súper pequeñas, ¿verdad? Y no vamos a excluir a la familia, porque habría que ser un monstruo para no ser solidario o misericordioso con tu familia, ¿verdad? Pero con tu colega, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, ¿verdad? Y ahora que estamos en pandemia, somos verdaderamente solidarios en cosas súper pequeñas. No tanto catástrofe y terremotos, ¿verdad? Que yo lo entiendo. Entonces, ese es mi... Y es algo que no tengo respuesta, ¿eh? Por lo tanto no es una pregunta, es un comentario. Karin, felicidades. Gracias Alejandro. Yo justo lo puse por eso, porque somos solidarios en cosas que nos hacen reconectarnos con la vulnerabilidad. O sea, si tenemos un terremoto, sabemos que nos puede tocar a nosotros y ahí es cuando se activa la solidaridad. Pero cuando estamos muy tranquilos en nuestra casa y no nos está pasando nada, se nos olvida que hay gente viviendo abajo de un puente. Entonces, somos solidarios y cuando logramos entender la vulnerabilidad del otro y tocarla y estar cerca, ahí somos más humanos. Y eso es lo que yo quiero que nosotros seamos, que seamos humanos y solidarios con nuestros pacientes y entre todos. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias por tu intervención. Yo quería opinar igual respecto de esa intervención. Tenía más o menos la misma inquietud. Yo creo que muchas veces a uno como estudiante les es un poquito más fácil el ponerse de lado tal vez como paciente, porque todavía no estamos en esa situación como tan distante respecto a la posición que es del tratante y de lo que es el ser paciente, porque estamos más en contacto con nuestra familia muchas veces y sobre todo cuando estamos iniciando a nivel de pregrado. Pero también he visto que pasa lo contrario, pues mientras más uno se aleja, mientras más tiempo uno lleva como profesional, también uno tiende a no mirar eso. Y como uno no ve desde ese tipo de realidad, porque cambió uno su realidad, tiende a minimizar muchas veces el cómo se sienten los pacientes. Me ha pasado con ciertos docentes, en ciertas clases, ciertos comentarios que a mí me hacen ruido, que es como, ya, a veces hay pacientes que son un poco más sensibles, dicen por ejemplo, en ciertas situaciones que pueden ser bien particulares, porque puede que lleven mucho tiempo atendiendo. Y uno dice, ya, pero es su sensibilidad. Decirlo de esa manera a veces también lo minimiza. Como cuando a uno le dicen, ya, pero no sea tan cuático. Ese tipo de situaciones pasa y uno también a veces como que se queda con lo bueno. Debo decir que yo estoy como con la camiseta superpuesta con la universidad porque afortunadamente esos docentes son los menos. Se dan este tipo de instancias donde nos podemos como enriquecer de profesionales que también no solamente éticamente y moralmente son muy buenos, incluso más allá, o sea, hay un lado muy humano que se desarrolla a lo largo de la carrera. Y me ha gustado mucho. Creo que eso ha sido como lo que más he rescatado dentro de mi pregrado. Entonces, claro, yo creo que a veces uno se olvida que fue potrillo, podríamos decir, o que uno a veces se olvida que también fue paciente, porque estamos siempre desde el lado profesional. Y el no olvidarlo puede incluso mejorar aún más la relación con nuestros pacientes, porque
claro, hablamos de empatía, hablamos de ponernos en el lugar del otro, y lamentablemente para él la situación que puede tener es su catástrofe, es su dolor. Y el poder, incluso, como dijeron, algo que me gustó mucho, eran 3 frases, que podemos curar, si no podemos, aliviemos, y si no podemos aliviar, consolemos. Yo creo que lo último a veces puede ser lo más importante a la hora de ser tratante, porque habla también de que uno puede identificarse con el otro. Y a mí me queda como eso dando más vuelta. Sorry por ser tan redundante. Pero Gracias, Camilo, no, está sí, muy bien. tenemos a nuestro decano ahora que pidió la Tenemos a palabra. nuestro decano con la manito levantada ahí. Vamos a darle la palabra al doctor Francisco Alarcón. ¿Me escucha? Hola Francisco, sí, se escucha. Y te escuchas y te ves. Qué bueno verte, qué bueno que estés acompañándonos. Buenas noches. Antes que todo, agradecer a Karin por su excelente presentación, a ti, a través de la coordinación de tu oficina de extensión para vinculados, a Soseo, a los que están acá, agradecer a los colegas también por su presencia. Me gustaría tocar un tema, no quiero abrir mucho más los temas, porque acá de partida es un tema no habitual que tocamos en forma masiva, pero el título habla de dolor contra la dignidad, una reflexión bioética, y lo digo porque hoy me tocó hacer una urgencia después de más de un mes de que no he ejercido la profesión, y habitualmente nos referimos al dolor físico, que es fácil ser sensible o empático al dolor físico, hay una expresión por parte de la otra persona. Pero lo que vi hoy día es un contexto que no está definido ahora en la atención de urgencia, donde el dolor fue más bien emocional, en el sentido de que cuando hay un paciente, no quiero hacer diferencia de género, pero en este caso fue una mujer donde hay una pérdida de un central y claramente hay un desmedro en lo estético, pero hay detrás una historia. Hablo que hay temas que pasan a ser parte de matices. Insisto, porque hay un dolor que no es físico, hay un dolor que es más bien emocional. En este momento, en estado de pandemia, las clínicas odontológicas por lo general estamos haciendo urgencias, ¿ya? Urgencias que tienen que ver con dolor, con infección, con trauma. No así, al menos, tratar de derivar lo que es el componente estético, ¿ya? Quisiera saber un poco tu opinión o cómo enfrentar esto, porque lo vamos a enfrentar. Hay, insisto, hay momentos de matices. Es que yo estoy súper de acuerdo que el dolor no solo es físico, el dolor tiene un componente emocional que genera sufrimiento en los pacientes y nosotros tenemos también que hacernos cargo de eso. O sea, a lo mejor hoy día no le podemos hacer la mejor rehabilitación estética, pero algo podemos hacer, quizás podemos hacer algo intermedio, algo provisorio, porque el dejar a una persona que realmente quedan mutilados cuando pierden un inciso central, le altera la vida completamente, le altera su capacidad de conseguir un trabajo, le altera su capacidad de comunicarse con otros. Entonces siento que no es irrelevante, no es un problema estético, es un problema de la vida de esa persona. Entonces yo siento que eso también es una urgencia dentro de este minuto. Esa es mi opinión, no sé. Vale, gracias. Gracias a ti, Francisco. Quiero hacer algunas preguntas del chat, porque hicieron algunas preguntas escritas, están muy buenas algunas, así que voy a leer. Voy a leer a Cristian Rodríguez, pregunta, ¿por qué crees que es importante la ética y la humanización en las próximas generaciones? ¿La educación humanitaria debiera ser un pilar en la educación de calidad y complejidad social del hoy y del mañana?
creo que sí, de todas maneras, que debería ser parte de nuestra formación o de lo que, cómo formamos a nuestros futuros odontólogos, porque ellos trabajan con personas, no trabajan con máquinas y trabajan en un mundo en el cual a lo mejor cada vez nos vamos a ir tecnificando más y estando un poco más aparte y no podemos olvidar la parte de las relaciones humanas. Entonces siento que es fundamental, o sea, no es que debería ser, siento que es un pilar importante que a través del tiempo, a lo mejor porque antes se formaba menos gente, en grupos más pequeños, con, no sé, con las tutorías más clínicas más cercanas, pero ahora, por ejemplo, que ni siquiera estamos, yo tengo grupos de alumnos que no los conozco en persona, con los que estoy relacionándome solo por pantalla, y que de hecho hay varios que están en esta charla y se los agradezco. Y tenemos de alguna forma que lograr conectarnos como seres humanos, y siento que la formación, la parte humanista, es un pilar fundamental que tiene que potenciarse en la educación. Gracias, Karin, y gracias, Cristian, por tu pregunta. Voy a hacer otra pregunta a leer a Jaime Álvarez. Dice, qué lindo es que existan momentos de reflexión para conversar y pensar en estos temas, considerando lo importante y lo esencial que es en la práctica profesional, tanto de nosotros como dentistas, como de toda la sociedad. ¿Cómo podríamos ser una suerte de evangelizadores para colegas? Así, haciendo charlas. Tú participas en el colegio de dentistas, Jaime, activamente, y por ahí también, o sea, tú tienes esa vocación media gremial, me parece fantástico, y por ahí, o sea, hacer este tipo de cosas, que se difundan, mientras más gente lo escuche, algo les va a quedar dando vuelta, de alguna forma vamos a poder generar un poquito de ruido, ¿sí? Es eso, o sea, y además, como se dice, predicando con el ejemplo, o sea, no sirve de nada que nosotros digamos una cosa y en nuestra actitud clínica con los pacientes seamos totalmente unos tiranos, o sea, tenemos que ser y parecer. Gracias, doctora, y gracias, Jaime. Marco Díaz pregunta, ¿diferencias el dolor del sufrimiento? Sí, lo diferencio. Es que hay varias definiciones de dolor, entonces, dolor físico es el más claro, pero el sufrimiento, lo que pasa es que el dolor es algo que tú puedes decir como objetivo, pero el sufrimiento es lo que el paciente vive con eso. Entonces, el sufrimiento es individual. Y como decía Camilo, para una persona un dolor X puede generar un sufrimiento pequeño y para otra persona puede ser una catástrofe y romperle la vida. Entonces el sufrimiento es distinto. Gracias, Marco, por tu pregunta. Sigo con la pregunta de Javiera Pérez. Dice, continuando con el comentario del doctor Oyarzún, doctora, ¿cómo solidarizar con el dolor de y las situaciones del paciente? Ya que estamos inmersos en lo académico, en la presión de hacer el tratamiento correctamente, en la aprobación del docente, etcétera, y no se da el espacio para la interacción paciente-profesional. Javiera, hay un estudio de empatía de los alumnos hacia sus pacientes, y en este estudio se muestra que a través de los primeros años los alumnos tienen una empatía muy alta con sus pacientes, y en cuarto y en quinto año baja mucho la empatía, porque están sometidos justamente al estrés y a la clínica y a la presión y a cumplir los requisitos. Pero, perdón, me desconcentré con una pregunta, con un comentario del chat. Pero lo que pasa es que nosotros siempre podemos generar una relación empática con el paciente, aunque sea lo mínimo. O sea, hay que tratar de conocer a nuestros pacientes, tratar de conversar con ellos lo que podamos. Pero yo, por ejemplo, trabajé un tiempo en la posta central, y ahí los pacientes, uno tenía que ver 100 pacientes en el turno, entonces en verdad el tiempo que tú tenías para conectar con tu paciente era muy poquito, pero yo hacía cosas muy simples, que era como, hola señora Rosa, ¿cómo está usted? ¿Por qué viene?
y otros colegas de repente no la saludaban. Y para los pacientes me decían, ay, usted es la primera que me trata por el nombre. O sea, son cosas muy chicas que de repente los pueden ayudar a los pacientes a sentirse personas, que es lo que son. Entonces, ahí es difícil, yo sé que yo también fui alumna y entiendo que el cumplir cierta cantidad de requisitos, entre comillas, para aprobar los ramos es un tema, pero eso no impide que uno pueda tener una relación humana con sus pacientes, ni con sus docentes, ni entre compañeros, porque ni con las personas que están en el botiquín también, porque de repente pasa que los estudiantes están estresados y se enojan con el que está en los materiales. O sea, es todo un círculo que todos tenemos que entender que el del lado es tan humano como uno. Lo que puso Paola ahí, que pone Buda, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Siento que, aunque sea Buda, y lo voy a desafiar un poco, pero siento que el sufrimiento es opcional hasta cierto punto. Hay gente que tiene más herramientas que otras, y hay que entender y ser empático en entender que no todos tienen la fuerza para sobreponerse al sufrimiento. Hay gente que necesita ayuda y apoyo, y tenemos que aceptarlo, que es así. Karin, mira, estoy leyendo, Jaime Villalobos escribió, ¿qué aporte puede hacer el mundo femenino al conjunto de la profesión? Mira, yo no sé, Jaime, si es al conjunto de la profesión o no, pero yo te voy a decir que yo estoy bastante más feminista últimamente en mi vida, y encuentro que las mujeres, sin desmerecer nada a los hombres, las mujeres logramos crear, o sea, las mujeres naturalmente somos buenas para cuidar, y escuchar, y conversar, y todo eso, y siento que podemos generar esta cosa un poquito más como calientita dentro de las profesiones. Hay hombres que son maravillosos en eso y tienen sus habilidades súper desarrolladas. De verdad que no es que quiera poner aquí una guerra de los sexos, pero siento que la solidaridad femenina es algo que yo no conocía hasta hace algunos años y ya ha aparecido, a diferencia de lo que dicen que las mujeres nos sacamos los ojos por atrás, las mujeres tenemos un cariño por las otras cuando estamos, porque al final hemos todas sufrido en nuestra vida algún tipo de vulneración y nos ha tocado acostumbrarnos a que nos traten un poco diferente o un poco más acosadas en la calle o lo que sea. Entonces hemos tenido que vivir en un mundo un poco más cuidándonos, y cuando nos cuidamos unas con otras funciona bien eso. Y también siento que ese tipo de cuidado entre unas y otras lo podemos traspasar a nuestros pacientes, lo podemos traspasar a nuestros estudiantes, etc. Eso creo yo, Jaime. No sé qué piensas tú, Gracias. Bella. Sí, estoy de acuerdo. Yo también me he puesto más feminista este último tiempo de cuarentena, fíjate, creo que ha sido, coincidimos en eso. Creo que ha sido un poco un cambio para mí. Ana María dice, el nombre propio es bálsamo para los oídos del otro, baja la ansiedad, baja la ira baja la ansiedad, la ira y el miedo. Camila Silva dice, doctora, agradezco nuevamente la instancia de conversación profunda, tratando temáticas transversales, ya que todos hemos sufrido algún tipo de dolor, ya sea físico o emocional. Pregunta, ¿de qué forma podemos lograr una atención empática basada en valores, conociendo el mercado odontológico que existe hoy en día, donde se limita el tiempo de atención y diagnóstico y se prioriza la venta antes que la atención en muchas clínicas, incluso privadas? He tenido malas experiencias laborales al respecto. Es una pena, Cami. Qué rico que estás aquí, Camila. Y es difícil, porque es cierto, y es complicado todo. Yo también he tenido un montón de conflictos respecto a no tener el tiempo para poder darles la atención que yo considero a los pacientes. Me he tenido que ir de lugares porque no estoy de acuerdo con cómo funcionan. Siento que uno tiene que hacer lo que sus valores le guíen. Entiendo que tenemos que vivir de esto, pero no puede ser el fin primordial
ganar plata para vivir. Nuestro fin primordial de la profesión es ayudar a los pacientes y entregarles una atención y una atención de salud como corresponde. Entonces, si nosotros sentimos que en algún lado no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, tenemos que tratar de buscar opciones y visibilizarlo. Porque los pacientes a veces creen que somos nosotros los que no queremos que las cosas funcionen. Y nosotros creo que sí, todos nos gustaría poder tener el tiempo y poder trabajar de la mejor forma con los pacientes. Y para eso siento que hay que hacer cosas en conjunto, o sea, solos no funciona. Tenemos que trabajar con otros. Y así, como Jaime está metido en el colegio de dentistas, tenemos que nosotros hacer fuerza como gremio, no dejar que nos consuma otras personas, y nosotros somos los que tenemos que saber cómo practicar nuestra profesión. Eso. Voy a hacerte mi pregunta, ¿ya? Porque si no, me voy a quedar con ella y después me da rabia no haberte la hecho. Okay. Ahí tengo una duda, y es, en el fondo, ¿cómo nos llega a nosotros el dolor de nuestro paciente? Porque hay dos contextos de dolor del paciente, y el dentista lo vive bastante a menudo. Por un lado está el dolor con el que el paciente llega a la consulta, que por un proceso infeccioso, inflamatorio, etcétera, que puede ser muy agudo y muy intenso, por cierto, pero también está ese dolor que de pronto es inevitable que nosotros provoquemos en nuestro paciente, por más que logremos una buena técnica, por más que seamos muy buenos profesionales quizá, pero hay momentos, y creo que a todos los que hemos ejercido la profesión alguna vez nos ha tocado, sin quererlo, provocar dolor en nuestro paciente. ¿Cómo manejar eso? Porque hay una sensación, por lo menos lo que a mí me ocurre cuando me pasa eso, es una sensación de culpa y de pedir perdón por haberlo hecho, pero sabiendo que no estaba tampoco en mis manos evitarlo, o sea, que era algo que tenía que pasar. Y por último, cuando he sido paciente, y cuando fui paciente tuya, de hecho, lo viví como paciente. Llegar con dolor y que además tu colega, amiga del alma, te provoque dolor. Por eso te hago la pregunta, porque siento que es muy, muy potente esto que nos pasa a nosotros como profesionales en ese aspecto. Bueno, sí, son dos cosas distintas. Cuando un paciente llega con dolor, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es aliviar lo más rápido ese dolor. Porque el paciente, cuando llega con dolor, va a llegar en un estado ansioso, angustiado, confuso, entendiendo poco, porque lo único que quiere es no tener dolor. O sea, yo tuve una colega que me contaba una historia y me decía, ella es cirujano maxilofacial, y me contaba que una vez estaba con una pulpitis horrible de un primer molar superior, y lo único que ella quería era solucionar este dolor. Y fue, no sé a dónde, y dijo, por favor, sáquenme el diente, sáquenme el diente. Ella siendo dentista, entendiendo lo que significaba perder un diente por una pulpitis. Y ella, sáquenmelo, sáquenmelo. Y por suerte, la persona que la atendió hizo lo que hay que hacer en el fondo. Le puso la anestesia, controló el dolor y volvió a conversar con ella. Y le dijo, oye, ¿estás segura que quieres sacarte el diente? Si podemos hacer un endodoncia, te puedo hacer hoy día la urgencia, bajamos el dolor, bla. Y ahí como que ella dijo, sí, tienes razón, ya, no me lo saques. Entonces, eso es lo que hay que hacer con los pacientes. En el fondo, ya, ok, te voy a sacar el diente, pero ponerle la anestesia y conversar con ellos cuando el paciente sea capaz de poder razonar como corresponde, porque el paciente tiene absolutamente anulada la autonomía por el dolor que tiene. Entonces, eso es una cosa, con los pacientes que tienen dolor y que llegan con estos dolores, que no han dormido en 3 días, etc. Lo otro, cuando uno le va a provocar dolor a un paciente, sí es fome, pues súper fome, no es lo que nosotros queremos hacer. Hay que tratar de bajarlo lo más posible, darle todos los analgésicos y lo que sea. Pero creo que lo más importante es explicarle al paciente, decirle, esto es parte del proceso, te va a pasar, lo normal es que tengas dolor de aquí hasta acá, y
el nivel puede ser entre esto y esto, y tú con eso, el paciente ya está preparado, sabe que va a tener dolor, se lleva los analgésicos que le correspondan y todo, sabe que es parte del proceso de curación y no se asusta, porque si está solo en su casa y empieza a sentir un dolor que no sabe si es normal o no, porque tú no se lo explicaste, eso yo creo que eso es lo que sí te debería dar culpa, no el que tenga dolor como parte del proceso de curación. Eso. Gracias. Tengo una pregunta de Sebastián Riquelme, alumno mío, ¿ya? Doctora, ¿qué cree usted de un odontólogo que se forma como tal, pero sin tener vocación? Creo que es difícil para ejercer toda tu vida, difícil para estar 40 años sin vocación, porque sí que, y es importante entender cuál era la vocación, porque si la vocación era, no sé, es que siento que para trabajar en carreras de la salud, no solamente en odontología, hay que tener vocación por lo que uno está haciendo, porque si no es complejo. Y igual siempre se puede desviar un poco la profesión hacia otras áreas, a lo mejor si te gusta la investigación, si te gusta otra cosa, pero es difícil, porque las profesiones de salud son profesiones de entrega, y son profesiones de servicio, no son profesiones que el fin primario es la retribución a uno, el fin primario es ayudar a otro. Entonces es difícil ayudar si no te dan ganas de hacerlo. Yo quería Gracias. comentar igual algunas cosas Camilo. al respecto. Bueno, primero quería darle las gracias a la doctora Ana María Toro, he visto varias cosas. En el chat hay una que se le había pasado y la quería leer igual. Dice, la voluntad de curar es sanadora, es sabiduría, perdón, sanadora, que se fundamenta sobre un acto de reconocimiento que toma la voluntad, exigiendo al médico y al odontólogo por completo en todos los niveles de su alma. Yo creo que eso también es importante. Es del libro Reconocer a Cristo en la Hermandad de Peter Self. Y claro, ahora resuena mucho. Nosotros estamos, tal vez afortunadamente, en una universidad que es católica. Y que también eso a uno le entrega ciertos valores que a veces uno no encuentra tal vez en una universidad que sea más bien laica, porque no se conjuga también dentro de, por ejemplo, de los programas curriculares, y eso a veces pesa. Uno a veces no se da cuenta, pero el perfil de egreso de una persona que sale de uno y de otro lado a veces tiene que ver cómo se intentan como poner sobre la mesa estas cosas. Y yo también creo que es importante como tener este conocimiento, que la verdad que el paciente cuando conoce y sabe qué es lo que va a ocurrir, en donde uno sabe y logra comunicarle realmente como estoy entendiendo tu situación, como lo que dijo recién de, de la anestesia, toma tus decisiones en realidad cuando estés realmente en tus cabales, porque el dolor realmente cambia total la percepción de una persona. Creo que es importante. Y es importante también que el profesional tenga esa motivación como para poder también reconocerse en el paciente. Porque más que pensar, pucha, yo también podría estar ahí, el hecho es lo que también decía la doctora Mireya, ¿qué pasa cuando yo ya estoy ahí? Y donde yo ya sé más o menos las cosas que me van a pasar. Entonces, creo que este tipo de reflexiones que se han generado ahora dentro de las charlas han sido súper enriquecedoras. Yo creo que no solamente para nosotros como estudiantes, yo creo que incluso también a los que son ya pesos pesados, profesionales que son más grandes, porque a veces uno se lo olvida. O a veces más que uno se lo olvida, uno también es rico que se lo recuerden o que diga, pucha, esta es mi vocación, qué rico que sigo acá. Qué bueno que a pesar del tema, por ejemplo, de la pandemia, yo sí voy a poder aportar mi granito de arena ahora y voy a lograr una atención tal vez de calidad y que esté adecuada a los tiempos, con toda la ética del mundo, con todo el amor del mundo, que también es necesario. Eso.
Gracias, Camilo. La doctora Ana María Toro tiene la manito levantada. Mientras tú le activas el micrófono, voy a leer a Juan Pablo Aguilera, que nos dice, muy buenas tus reflexiones, Karin, felicitaciones. Y casi al mismo tiempo estábamos escribiendo, yo estaba poniendo muy sólida, porque en realidad, así pero con el corazón inflado de escucharte, Karin, que nos conocemos hace tantos años de alumna y ahora realmente un honor haberte escuchado. Felipe Garfias dice, muchas gracias y felicitaciones a la doctora Weinborn, a la Vigiri, a los chicos de Soseo por generar este ciclo de webinars. Siento que es un tema sumamente importante y necesario a tener en cuenta siempre como tratante, como paciente y también en nuestro día a día como persona. Ana María, ¿estás por ahí con tu micrófono activado? Sí, ahí. Hola. Hola. Felicitaciones, Karin. Muy linda tu charla. Un gusto poder verte. A la Miri la veo más seguido, pero también un abrazo, amiga. Bueno, y yo lo que quería es comentar de que no tenemos que olvidarnos que el ser humano no es solamente un cuerpo físico, no hay solamente dolor físico, sino también tenemos que tomar en cuenta la dimensión anímica y la dimensión espiritual, o sea, el alma y el espíritu. Y cuando se habló de vulnerabilidad, ya el hecho de tener a un paciente acostado en un sillón, eso ya lo hace vulnerable. Nosotros estamos en otra posición, él nos ve en una posición más alta, y imagínense lo que es esto para un niño. Yo soy odontopediatra, y el tener a un niño o a un paciente, sea adulto, en esa posición ya es una posición de vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos que ser siempre lo más respetuosos y ponernos siempre en el lugar del otro. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de la atención con los niños, no olvidar cuando nosotros hemos estado en ese siendo nosotros pacientes. Y creo que si uno adopta una actitud empática y le explica al paciente lo que va a ocurrir y que uno entiende que pueda tener miedo, porque yo creo que el principal temor de los pacientes es que a nosotros les provoquemos dolor. Entonces, si nos ponemos en el lugar del otro y les explicamos y les hacemos saber que entendemos el temor que tienen, eso les baja muchísimo la ansiedad. Y eso con los niños es increíble, cómo los hace adoptar una actitud distinta, los hace estar más tranquilos y los hace en alguna medida aceptar que puede haber alguna molestia durante la atención, pero que nosotros no queremos provocar eso y que vamos a tratar de evitarlo por todos los medios. Y como dijo también Camilo, no olvidar la dignidad del otro, el respeto y atenderlo con amor. La medicina y la odontología es un arte, y es el arte de curar, en el que nosotros tenemos que entrar como seres humanos y no olvidar que somos dentistas, pero somos un ser humano que está atendiendo a otro ser humano, y que tenemos que abrir nuestra alma y nuestros oídos para acoger a ese otro ser humano que tenemos ahí, que viene a que nosotros lo podamos ayudar y acompañar en el camino de recuperar la salud, porque nosotros para eso estamos para servirlos y para acompañarlos en el camino de recuperar la salud. Eso quería comentar. Un abrazo. Gracias. Gracias, Ana María, muchas gracias. Quiero hacer un par de comentarios con lo mismo. Sí. Que estoy súper de acuerdo que es el arte de curar, pero también tenemos que cuidar entre medio, no solo curar a los pacientes. Y ese cuidado es lo que siento que nosotros a veces no lo entendemos y nos cuesta un poco, porque estamos muy acostumbrados a hacer, pero el hacer también tiene que ver con el acompañar y el estar ahí. Lo otro que hablaba la Ana María, que es súper cierto, o sea, incluso la posición, el paciente llega vulnerable porque está enfermo, pero además esta posición física en la cual uno de repente le habla al paciente desde arriba y el paciente está en el sillón, eso ya aumenta su vulnerabilidad. Entonces hay muchas cosas que por supuesto por tiempo no dije ahora, pero uno tiene que hablarle al paciente ojalá a la misma altura. Cuando son niños o cuando son personas adultas que van acompañados y que tienen ciertas capacidades disminuidas del
punto de vista cognitivo, también no hay que hablarle al acompañante o a la mamá del niño, hay que hablarle a la mamá del niño, pero al niño también, porque el niño es nuestro paciente y es quien tiene que entender. Nosotros no somos veterinarios, no estamos atendiendo perritos, estamos atendiendo personas. Entonces, estas personas con discapacidades intelectuales mayores o no, pero necesitamos entregarles a nuestro paciente en su lenguaje, para su edad o para su capacidad de comprensión, la información necesaria para que el paciente se sienta tranquilo y lo podamos atender de la mejor forma posible. Eso quería decir. Gracias, gracias Karin. Tenemos a Matías Pellejero levantando su manito. Mientras Camilo le da el micrófono, quería leer a Alejandro. Alejandro Yarzún dice: no se necesita solo vocación, además debe haber pasión. Alejandra Rojas dice: doctora, muchas gracias por la instancia fundamental en la formación, tanto profesional como humana. La doctora Lucavecchi dice: muy buena, de verdad, muchas gracias. Pauli Bizarro, muchísimas gracias, inspiradora. Quería leértelo porque en realidad son excelentes comentarios. Carlos Ferrecho dice: felicitaciones Karin, una charla que nos lleva a una reflexión más profunda como profesionales de la salud acerca de los cuidados para nuestros pacientes. Matías, ¿estás con tu micrófono? Hola, buenas noches, ¿me escucho? Hola, sí, ¿Sí? te escuchamos perfectamente. Primero que nada, agradecer, como me uno a las gracias a la doctora por recordar la humanización que tenemos que tener frente a nuestros pacientes. Y más que nada un comentario, recordar la vulnerabilidad de cada paciente en torno a lo personal que es el espacio de la boca. En realidad es un espacio tan personal, tan de cada uno, que no es lo mismo, por ejemplo, ir al médico e ir a mostrar, no sé, pues tengo un granito en la cara, o ir a mostrar el brazo. Es un espacio que en realidad a la gente en general le da vergüenza, le da miedo, van con dolor, con ansiedad. Y en ese marco quería, de cómo empezaron a hablar de los niños, que quería compartir con todos ustedes un consejo que me dio uno de los docentes, soy alumno de la Universidad Mayor de quinto año. Un docente un día me dijo, en cuarto año, el año pasado, cuando empezamos a atender pacientes, que para generar justamente esta humanización y empatía hacia los pacientes, de repente había que tratar a todos como seres humanos como si fuera incluso su primera consulta. Desde el punto de vista de tratarlos como a un paciente de pediatría, en el cual de repente se enfrentan a un mundo totalmente desconocido. Nosotros llevamos años y años viendo materia y todo, y de repente hablamos de conceptos que ellos no tienen idea. Y claro, en realidad lo apliqué desde lo básico, digamos, como dijo la doctora, de referirnos por su nombre, o incluso aplicando técnicas que nos enseñan en pediatría, como preguntar qué cosas le gustan, cómo está su vida en la casa, etcétera, etcétera. Y realmente fue un cambio de vida. O sea, de ahí en adelante todas mis atenciones fueron muy fructíferas. Los pacientes, en el sentido del miedo, igual como estudiante de pregrado, de que el paciente vuelva o no vuelva, mis pacientes siempre volvieron, de repente tarde, pero eran cosas del transporte público. Y eso, y de hecho también quería compartir que ahora en tiempos de pandemia, bueno, por el año pasado, por el tema del estallido social y todo, nuestra facultad queda ahí en Los Héroes, entonces no podemos terminar todas las atenciones. Entonces, claro, y ahora con la pandemia menos, entonces tenemos algunos tratamientos inconclusos. Y claro, entonces este año, a principio de año, ya en abril más o menos, me llamaron algunos de mis pacientes y yo asustado, ¿qué pasó? ¿Que le duele algo? O algunas devoluciones que quedaron inconclusas. Y todo lo contrario, en realidad me estaban llamando para saber cómo estaba. O sea, ese fue el vínculo que se concretó, digamos. Así que eso, muchas gracias por la charla. En realidad los invito también a vivir bajo esta mantra, digamos, de vida, de que todo lo que nos rodea puede ser igual de vulnerable que en una catástrofe, digamos. Todos viven con su propia mochila, con su propia carga y con su propia catástrofe. Eso, muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias a ti, Matías.
Vamos a darle la palabra a Alejandro Oyarzún, que también tiene su manito levantada, y después a Pedro Iglesias, para empezar ya a ir cerrando nuestra sesión de hoy. Alejandro, ¿estás con el micrófono? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bien. Yo quiero hacer un comentario respecto de algo que dijo Camilo Proboste. A mí me emociona lo que él dijo, porque yo a Camilo lo conozco hace mucho tiempo de otra institución, ¿ya? Y lo que él dijo, dice, y yo voy a hacer un comentario no como dentista, no como especialista, sino que como profesor. Porque lo que Camilo refleja, ¿verdad?, se relaciona directamente con las misiones y visiones institucionales, ¿verdad? Y si un estudiante entra a una universidad católica, el estudiante espera que su profesor sea solidario, misericordioso, solidario, ¿verdad?, y compasivo. Entonces, en el fondo yo creo que cuando nos enfrentemos nuevamente a la docencia presencial, que es lo que todos deseamos, ¿verdad?, rápidamente, no me imagino profesores de facultades de odontología en Chile que volvamos a la docencia presencial con la misma visión que teníamos desde antes de la pandemia. Yo creo que hoy más que nunca se requiere que nosotros volvamos a enfrentar nuestra docencia directa con los estudiantes con una buena cuota de aquello que nos ha inculcado siempre la misión y visión institucional de nuestra universidad, de la FINI, ¿verdad? Yo igual tengo la camiseta superpuesta con la FINI, y uno tiene que ser obsecuente con esos principios. Y como docente, ¿verdad? Como docente, tengo súper claro que la solidaridad y la misericordia, y fundamentalmente en la clínica de endodoncia, cuando estamos tratando con dolor, ¿verdad? Si de mí dependiera, yo estas variables las pondría en una rúbrica de evaluación, de tal forma de permitir que el estudiante tenga súper claro y el docente tenga súper claro que las variables humanas son tal vez más importantes que las cosas metodológicas propias de una técnica definida, porque yo creo que la fe y la confianza en el alumno, la confianza en el profesional, mejora la calidad de respuesta y mejora la curación por la cual el paciente está demandando y está consultando. Así que gracias, Camilo, por lo que tú dijiste. Gracias a ti, Alejandro. Súper. Vamos a darle la palabra a Pedro Iglesias. Abro el micrófono, ¿no? Sí, Pedrito, está perfecto. ¿Y ahí sí? ¿Se escucha bien? Sí. Hola. Ya, hola. Pedrito es viejito, ¿ya? Y con la Karin nos conocemos bastante. Fuimos docentes de endodoncia en la Universidad Mayor. Yo tengo 52 años de ejercicio y me he deleitado escuchando a la juventud. Yo hace un mes, hace una semana, hice, a través de Farm Investi, una presentación y hablé trucos que facilitan la endodoncia. Porque la endodoncia para mí es la especialidad más difícil de la odontología. Niéguelo, ¿no? Porque es bastante compleja. Pero del dolor me preocupó. Yo soy de los dentistas que partí para ganar plata. Y en mi época era instalarse y ganar plata, porque no hay la competencia, no había ni SAPRE, no había nada. Incluso no había boletas. ¿Ya? O sea, tú instalabas, no sé, en cualquier lugar, ganar plata. Y ahí yo atendía a los pacientes. No, era una cosa que me daba plata. Después tuve una experiencia personal que no la quiero, y que la Karen sabe, ya, mi pensamiento. Cambió mi vida, 100%, y yo descubrí, y llamé a mi profesión, cuando descubrí que uno se realiza cuando entrega a los demás y no cuando recibe. La palabra gracia, que ustedes mucho la escuchan, ¿ya? Es dar sin recibir nada a cambio. Cuando yo atiendo por gracia, vas a recibir mucho más.
Y ahí está la empatía que uno tiene que ponerse en el caso. Y cuando uno tiene la experiencia que yo tuve, siento amor por usted, colega, que la veo aquí al frente, y no nos conocemos, pero porque tengo el Espíritu de Dios que me hace amar a todos mis hermanos. Me siento feliz de poder, y participé con la Cari porque hablamos muchas cosas, y en esa época yo ya había tenido la transformación. Perdona, Cari, y no quiero extenderme más porque yo creo que tendría que dar una charla sobre el tema del dolor. Pero cuando usted quiere tener paciente y quiere ganar plata, es al revés. Lo demás viene por añadidura. Gánate al paciente, no te va a deber nunca plata, te va a buscar en la pandemia, y en la pandemia, si tú no estás, no se va a atender con nadie más, porque no hay ninguno igual al doctor Guillermo. ¿Ya? Porque en Dios sabe. Y me preocupaba el dolor 100%. Y a pesar de todos los avances, el dolor no se sabe por qué se produce. ¿Cómo luchamos contra el dolor? Es una teoría, ¿sabían ustedes? ¿Saben las alteraciones? ¿Te acuerdas de la clase que hacía yo? 17 años haciendo la clase Manejo el dolor en noche. Algo así. Así que les dejo esta disyuntiva y voy a hacer, creo, una charla del dolor manejo del dolor en endodoncia. El que quiera, vea, no sé si ya, porque ya estaría que bueno ya que me saliera, porque yo me salí de docencia hace como 6 años. No estáis en la mayor, Karencita, ¿no? Sí, estoy. Sí, estoy. Sí, también estoy. Con el Eduardo estuvo todo el lote sea allá. Y tú me explicaste que no pudiste ir, ¿no? Sí, porque estaba en esta misma reunión la semana pasada coordinando. ¿Ah? Estaba en esta misma reunión, coordinando lo de hoy. Estaba en esta reunión, claro, y yo estaba en otro lado. Pero yo estaba a las 7, ya. Pero no abordamos más. Saludo a todos los colegas. A la Filisterra iba a hacer la clase también del dolor. Y lo hacía porque me lo dijo la Viñuela, la Verónica Viñuela, que la reemplazara. 2 años hice la clase. Y al Sánchez, que parece que no está, el doctor Sánchez era el decano cuando yo fui. No está. Sánchez era amigo mío. Ya, córtenme nomás. Gracias. Se me olvidó el nombre de tu hijo. ¿Cuál es el nombre de tu hijo, Querida? ¿El mío? Vicente. Sí, pues. Sí, yo lo vi cuando nació, cuando estaba igual. ¿Cómo se llama? Vicente. El bicho era, ¿ya? Ya, tu marido también. Gracias, Chao, Pedro. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ya ir cerrando, ir terminando esta primera reunión que hemos tenido de este ciclo. Quisiera pedirle un favor especial a los docentes de la facultad que están en la charla todavía, que si pueden quedarse un ratito, me encantaría que nos pudiéramos tomar una foto todos juntos con los chicos de Soseo y que quedara como uno de los webinars en los que hemos participado todos, porque veo que hay muchos profes, entonces me encantaría que pudiéramos tomarnos una foto. Si pueden quedarse, los que puedan, se los agradecería. A los demás, darles las gracias infinitas. Resultó finalmente un espacio de conversación muy enriquecedor para todos, creo no equivocarme. Al menos en lo personal puedo decir que aprendí muchísimo escuchándolos a todos. También tomar las palabras, creo que Pedro lo dijo, el orgullo que me da escuchar a los alumnos, ¿ya? Las preguntas excelentes que hacen, los comentarios también, muy atinados. Así que muchas gracias, chicos, y vamos que vamos a salir y va a salir todo muy bien. Recuerden que el próximo viernes a las 7:30 vamos a estar con Pilar Busquet hablando de la pertinencia y la oportunidad de enseñar humanización. Ella nos va a contar qué es lo que están haciendo en la Escuela de Enfermería para incorporar cambios curriculares. Así que súper interesante porque podemos de ahí aprender muchísimo para ver qué podemos mejorar en nuestra profesión también. Que tengan un excelente fin de semana, los esperamos a todos, ojalá que nos puedan acompañar el próximo viernes a las 19:30. Y los profes no se vayan, por favor quédense para la foto. Un besito grande a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias a ti, Karin.
Muchas gracias. Gracias, yo también. Quiero despedirme de todos los que se están yendo, darle muchas gracias. Qué bueno que escucharon. Estos son temas que son difíciles, de repente uno nunca sabe quién va a llegar, si van a venir gente o no, y qué bueno que estén acá. Estoy viendo que se despiden mis alumnos, que me gusta mucho que estén acá. Y los esperamos, sigan con el ciclo, se ve muy bueno. Yo no me voy a perder ni una charla. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Karin. Esperamos contar